Yo hoy les traigo una plática que es maravillosa. A mí me cambió la vida esta plática. Y el título de hoy es Lo que dices, recibes. O sea, fíjense bien, pues, ¿cuántas cosas hablamos en nuestra vida? Con amigas, con el marido, con los hijos, aquí, en tantos lugares, ¿verdad? Entonces, el título, guárdese, lo que dices, recibes, ¿verdad? Pero aquí hay problemas y temas. En Marcos 11:22 dice, tengan fe en Dios. Por eso les digo, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo recibirán. Eso es una aseveración, ¿verdad? Marcos 11:22. Pero aquí está aseverando que lo que nosotros pidamos, vamos a recibir. Y es ahí donde está el meollo del tema de hoy. Dice en Proverbios 18:20, pongan atención a esta cita porque es muy delicada, dice, cada uno comerá hasta el cansancio el fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán su consecuencia. Wow, es fuerte. La primera cita nos dice que lo que vamos a pedir, vamos a recibirlo. Y en la siguiente nos dice que vamos a comer lo que hablamos, hasta el cansancio. Proverbios 18:20-21. Entonces, en las dos citas nos está declarando que nuestras palabras tienen poder, ¿verdad? Pero poder con bendición o poder con maldición. Fíjese, si Dios no es indiferente a nosotros, a nuestras necesidades, que somos sus hijas, que si estamos aquí, ¿a alguna de ustedes la trajeron a punta de pistola? Ok, entonces sí somos hijas voluntariamente, ¿verdad? Esto debe de estrechar más nuestra relación con Dios. El hecho de saberme hija, saberme amada, saberme aceptada. El mundo no nos ama ni nos acepta, ¿o sí? Hay gentes que más o menos, hay gentes que son hipócritas, hay gente que nos odia, nos rechaza, que no les caemos bien. Eso es válido. Entonces, nuestra relación con Dios se va estrechando conforme lo vamos conociendo. Yo les voy a ser franca, cuando yo empecé en el grupo hace 31 años, tenía una ansiedad espantosa, una relación muy mala con mi suegra y con mis papás, entre tibio y frío. Pero yo vine aquí buscando paz. Yo vine aquí buscando algo diferente de lo que yo había vivido en mi vida. Y estaba aquí por interés. Yo tenía una relación con Dios por interés. Porque cuando me oraban, yo sentía paz. Y eso hacía la diferencia. Entonces venía buscando esa paz. Y me fui dando cuenta que mi relación con Dios era interesada. Conforme lo fui conociendo y fui viviendo la experiencia de su fidelidad en mi vida, empecé a tener más interés por él. Y me recuerdo que éramos 8 y con Marisa y la Cris éramos unas de estas, la Regi Macís. Yo miraba que ellas invitaban familia. Y dije, pues chica, ¿por qué no? Y empecé a querer que también parte de mi familia viniera, ¿verdad? Por interés, porque eso que yo sentía era paz. Eso que yo sentía era diferente a lo que yo vivía en mi vida cotidiana. Yo les puedo decir, yo soy una sobreviviente de la ansiedad sin medicamentos. Porque hay gente que usa medicamentos. Yo nunca he usado medicamentos, pero era pura oración, buscando esa paz que Dios me daba. Entonces, conforme fui conociendo la fidelidad y la providencia, fíjense que nosotros tenemos a veces malentendido la palabra providencia. Un día yo orando por mi hija Alexandra, que trabajaba muy lejos en Misco, en la zona 8 Misco, me iba con Dios todas las mañanas en casa, decía, Señor, acompáñala en tal esquina. Y yo había ido a conocer el lugar, era lejísimos para mis matemáticas, y le iba indicando a Dios dónde, en cada esquina, ¿verdad? Los que echan fuego, los que piden limosna, hasta que un día el Espíritu Santo, buena gente, me dijo, mi providencia está con él. Providencia. Yo había oído la palabra, no sé si ustedes saben qué significa exactamente. Yo había oído la iglesia en la zona 8, la Divina Providencia. Había oído una panadería que se llamaba La Providencia, la palabra la conocía, pero no sabía qué significaba. Busqué en internet
Y lo que significa es el justo cuidado de Dios a sus hijos. Fíjense qué bonito. Entonces, conforme uno va conociendo a Dios, va entendiendo ese plan de bendición que Él tiene para nosotros. Y entendí su providencia. A partir de entonces, confié a mi hija al Señor. Pero antes, como muchas hemos hecho en muchos momentos, le daba órdenes a Dios. ¿Verdad? ¿Le hemos dado órdenes a Dios? Sí. ¿Cómo queremos el favor que nos haga? ¿Qué día y a qué horas? Pues así era mi relación con Él. Le iba dictando, mira, pues ahí en la Roosevelt, en la 33 calle, no, ahí hay un semáforo y es bien peligroso, Señor, cuidado. Y mira, pues cuando llega a la marca de carros, ¿cómo se llama? Toyota. A la Toyota. En la Toyota, en ese semáforo, por favor, ayudarla a cruzar en la paralela. Y yo le daba direcciones a Dios. ¿Y saben qué? Se nos olvida que Dios no es nuestro empleado. No es un asalariado de nuestras vidas. Dios es Dios. Dios es nuestro creador, primero que todo. Nuestro Padre. Nuestro dador de vida. Nuestro proveedor. Dios es ese Dios todopoderoso. En el que conforme vamos viendo su fidelidad, vamos confiando y creyendo. Entonces, tenemos que revisar quién es ese Dios grande y todopoderoso en nuestras vidas. El otro día estaba hablando con mis alumnas de los martes, y una de ellas, que es mi sobrina, por cierto, ya vieron, Dios la trajo, me dijo, mire, yo cuando era joven o chiquita, metía en la cama y me hacía una esquinita y estaba Jesús. Él era mi amigo, pero Dios era el que me castigaba. Yo no tenía a Jesús en esta ecuación porque para mí Jesús está muerto en la cruz. Pero es importante que cada una de nosotras revisemos quién es Dios para nosotras. ¿Qué rol juega en nuestras vidas? Entonces, por ese rol, a veces equivocado, mi sobrina, en este caso, me decía es que él castigaba. Era un Dios de temor. Entonces, para ella, confiar en Dios era difícil. Hasta que Dios fue probándole que Él es un Dios de amor. Y a veces ha habido padres que pues no han cumplido su rol de padres correctamente. Entonces, paralelamente ponemos a Dios Padre, a nuestro papá de la tierra, en la misma ecuación, entonces no podemos confiar en Él. Pero entonces, en esta desconfianza, en este lugar que ponemos a Dios en un lugar equivocado, en esta relación que a veces es interesada como la que yo tenía, o que le estamos dando dirección de cómo hacer las cosas, no lo estamos dejando ser el Dios que sí quiere ser Él. Y entonces no le creemos y no creemos que Él sea capaz de hacer cosas maravillosas en nuestra vida. O solo le asignamos cositas pequeñas. Yo me recuerdo, mi suegra me decía, ay no, Dios está tan ocupado con tanta gente que ¿qué le voy a pedir? Limitamos el poder de Dios. O hay gente que le dice, ay, ¿cómo le voy a pedir eso? Si Dios está ocupado, o Dios anda ahí arriba, en la lejanía. Entonces, todas estas variables no nos dejan creerle y creer en Él ni su grandeza. Entonces, nuestra relación está limitada, no por Él, por nosotras, por el lugar que le hemos dado. Y yo me recuerdo de una amiga que decía, ay Dios, ¿para qué voy a seguir pidiendo? Llevo años pidiendo por esto y nunca se ha dado. ¿Verdad? Y seguimos pidiendo, pero a veces pedimos mal. O a veces pedimos para nuestro beneficio. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo yo tenía a esta persona con la cual tenía una relación muy conflictiva. Y entonces yo le pedí a Dios que se convirtiera. Y una persona con sabiduría se me acercó y me dijo, ¿tú estás pidiendo por la conversión de ella o por tu beneficio que si se convierte se va a llevar bien? Era interesada mi oración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no suceden las cosas en nuestras vidas? ¿Por qué no responde Dios a esas oraciones si la primera cita dice que si todo lo que pidamos en oración, creamos que algo recibido y lo recibiremos? Pero no se da. Muchas veces no se da. Y llevamos años pidiendo esto y no sucede. Y entonces empieza nuestra mente a decir, Dios no cumple, Dios no me escucha,
Dios escucha a la fulana y a la sultana. Hay muchas de ustedes que se han acercado conmigo y me han dicho, Gaby, ¿a usted qué sí le escucha? ¿Quién hay? Eso no es real. Yo no tengo un puesto de estandarte en el cual a mí sí me escucha y a ustedes no. No, a todas nos escucha. Lo que va a variar es qué tanto le creemos y qué tanto creemos en su poder. Fíjense que mis alumnas, me ha costado esto. Yo estudié en el colegio los diminutivos y los aumentativos y espero que ustedes también. Y entonces vienen y me dicen, es que Diosito. Y a mí eso sí me saca de mis casillas porque yo sé quién es Dios. Es un Dios grande y todopoderoso. ¿Cómo con mi boca voy a declarar que Dios es un Dios chiquitito? Un diminutivo es lo que describe algo pequeño. Un aumentativo es algo que describe un Dios grande. Algo grande. Y ese Dios que nosotros en este grupo empezamos a conocer y estamos empezando a desarrollar o ya en proceso de desarrollo de una relación con Él, es de un Dios grande, no un Diosito. Y cambiar la mente a estas mujeres está haciendo todo un trabajo, no crean. Silvia y yo tenemos esa comisión, ¿verdad? Porque ambas les damos clases a ellas. No es una forma de decir. Sí, pero aquí vamos al tema que es lo que estoy diciendo. Lo que dices, recibes. Así se llama esta clase. Entonces, ¿qué escala tiene Dios en la vida de ustedes? En la mía es un diosote, un Dios grande y todopoderoso. Y cuando decimos todopoderoso es que no hay un imposible para Él. Cuando María estaba y el ángel se le presenta, ¿qué es lo que el ángel le dice? Porque ella le dice, ¿cómo va a ser posible si nunca ha estado con un hombre? Nada hay imposible para Dios. Pero a veces lo creemos allá y entonces, y no lo creemos en nuestra vida. Porque hay situaciones en nuestra vida que para nosotras son imposibles. Nadie puede cambiar esa situación y llevamos años pidiendo por eso. Pero les tengo una buena noticia. Esos años, ¿ustedes se recuerdan de Abraham? ¿Todas saben quién es Abraham? ¿Y qué nombre tiene Abraham que Dios le dio? El padre de la fe. ¿Y por qué Abraham pudo tener ese título, padre de la fe? Porque primero le creyó a Dios en un imposible. ¿Cuál era el imposible de Abraham? Ese era el deseo de su corazón. Pero si ustedes leen bien la historia de Abraham, se van a dar cuenta de esta situación. Primero Abraham venía de un pueblo pagano y en su corazón había paganismo. Y Abraham a través de su vida es transformado. De un hombre que lo único que le interesaba, y si lo leen bien, véanlo, ¿a quién le iba a heredar sus bienes? Un hombre próspero, un hombre con bienes. Ahí describe todos los camellos y cosas que tenía. Y él, siempre su preocupación era, Dios, ¿a quién le voy a heredar todo lo que tengo? A mi empleado, que no me recuerdo el nombre de él. Y su voluntad no era heredárselo a un empleado fiel que tenía. Después tenía a Lot, que Dios no le dijo que se trate. Pero quería ver si tal vez a través de Lot tenía a quién heredar. Esa era su visión corta. Y Dios fue transformando el corazón de Abraham a través de los años. ¿Y saben cuántos años tomó el que nació Isaac? 25. O sea, él pidió durante 25 años esperando recibir lo que él quería. Y Dios lo tomó por justo y por un hombre de fe. Nosotros vamos a declarar lo que queremos recibir. Y Abraham esperó, pero en esos 25 años, él se fue a Egipto, mintió sobre su esposa no era su medio hermana, y él decía que era su hermana para que el faraón no le hiciera nada, hizo muchas cosas, tuvo otro hijo, aceptó a la concubina, a la esclava de la esposa de Sara, que era egipcia, para tener un hijo y alcanzar la promesa a su manera. Así somos, como Abraham. Hasta que llegó el momento en que su corazón fue transformado y fue nombrado padre de la fe.
y tú a Isaac. ¿En dónde? En lo imposible. Una mujer, primero, que era estéril en su juventud. Segundo, ya había tenido la menopausia. Y tercero, ya era anciana. Esto era un imposible. Y Dios hizo de lo imposible lo posible. Pero la diferencia que hubo en Abraham, ¿qué fue? Esperó con fe, a pesar de su incredulidad en algunos momentos, querer alcanzar lo que él deseaba a su manera. Entonces, esas peticiones que a veces tenemos que creemos que son imposibles, porque era imposible en el caso de Abraham, el Señor nos está transformando a través de esperar en él. Y a través de declarar lo que no vemos como si se fuera. Él fue padre de Isaac, un solo hijo, al que pudo heredarle todos sus bienes, pero ya para ese momento ya no era importante el material. Ya no era importante todos sus bienes, quién los iba a tener, porque al fin y al cabo no somos egipcios y no nos morimos con nuestros bienes, ¿verdad? Entonces se entierran con todas sus propiedades en aquellos días, ¿no? Entonces, el anhelo de nuestro corazón, que a veces es imposible, tenemos hoy que revisar cómo lo pido y por qué lo pido, para qué lo pido. Yo les digo, yo pedía paz, el Señor me la ha regalado, pero mi corazón fue transformado. Mi corazón fue transformado en una mujer de fe, no lo era. Yo hacía uso del amor de Dios para mi beneficio. Mi relación con Dios ha sido transformada. Y me imagino que las de ustedes también están siendo transformadas, porque no tengo yo un privilegio aquí que solo a mí me escuchan. Me ha ido escuchando conforme yo he ido transformándome a ser más agradable a lo que Él quiere. Y no les puedo decir que en mi vida no hayan habido situaciones difíciles, sí las han habido. Situaciones imposibles, sí las han habido. Situaciones donde no veo la luz, sí las han habido. Pero la diferencia ha hecho que tomé la decisión de creerle a Dios. No basta creer en Dios, hay que creerle a Él. Y a eso las invitamos. A que ustedes revisen qué es lo que creen de Dios, cuán capaz es ese Dios que muchas veces, y Chusita me dice, ¿no será que es o fuiste tú? Es una forma de decirle papito, pues yo a mi papá nunca le dije papito, le decía papa, pero yo no hablo en diminutivos y si hablo en diminutivos es muy pocas veces, se van a fijar en cómo hablo. Yo no digo, ay, toma tu lechita y comete tu champurradita, no, tomate tu leche y tu champurrada. Pero en Guatemala sí tendemos a hablar mucho en diminutivos. A mí no me van a oír decirles, mira, Fulipilla, Martita, me cuesta un cacho decirle Martita porque Martita es Marta. Pero revisemos cómo nos referimos a Jesús, cómo nos referimos a María, cómo nos referimos a Dios y a su poder, su majestad. Porque muchas veces estamos aquí alabando, pero no nos damos cuenta que estamos declarando con nuestra boca. El otro día estaba yo con una señora, estábamos haciendo una rifa de un hornito de casa, y ella de entradita, antes de empezar la rifa, me dijo, ay, yo tengo re mala suerte, nunca me gano nada. Entonces, son cosas que a veces no nos damos cuenta que las hacemos, pero las hacemos. Entonces, fíjense bien lo que dice. Dejamos de ver si el Señor ha respondido a nuestras peticiones, porque probablemente lo ha hecho de una manera diferente a como yo quería. Y no nos damos cuenta de que sí respondió. Y les voy a poner el ejemplo. Mi hija Alexandra, estuvimos desde el año pasado a orando, porque ella quería cambio de empresa. Se le metió en la cabeza que quería cambiar de empresa. Y empezamos a orar en marzo del año pasado. Y estuvimos orando, ayunando y declarando palabra. Teníamos promesas de que el Señor iba a hacer un cambio en su vida. Y llegó en octubre 2 del año pasado, y el Señor, en la empresa donde ella trabaja, dijeron, mira Alexandra, vamos a crear una nueva plaza para ti. O sea, ella estaba pidiendo cambio de empresa, el Señor respondió a su oración. Le crearon un puesto para ella. No existía el puesto. La trasladaron de ubicación, ya no está hasta allá, está en la Atanasio Sur, y llega a la casa en menos tiempo. Entonces, ¿el Señor respondió a su oración?
Y en el camino le está enseñando muchas cosas. A esperar, a confiar, a declarar bendición, a ver las cosas como las ve Dios, no como ella joven. O sea, Dios sí respondió, no como ella pedía. Entonces, así es como nosotros somos llamadas a ver las cosas, a reconocer si Dios sí ha respondido, pero no como yo quiero, porque recuérdense cómo empecé mi premisa, no es mi empleado. Dios es Dios y Dios lo sabe todo. Y dice la palabra, porque mis pensamientos, esto es Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dios tiene formas de hacer las cosas diferentes, pero ¿le creemos? No creo. Alexandra está todavía en el horno, porque dice, ay, si yo quería otra empresa, hija, pero ¿a quién le crean un puesto para ella? Hecho para eso quiere decir que la empresa la aprecian, ¿no? Porque a muchos los han despedido. Ella todavía está en ese proceso de ver, pero eso es Dios con ella, la relación de ellos dos. Y les voy a contar el milagro para mí de madre, porque yo oro por ambos, tengo 2 hijos. ¿Cómo se explica que 2 hijos, el mismo día, diferentes carreras, diferentes empresas, el mismo día les dieron ascenso? Eso no sucede. Eso sucede en el reino de los cielos, sobrenaturalmente. Pero yo tomé la decisión un día de creerle a Dios, ese Dios sobrenatural, ese Dios que sí cumple. Yo tengo un eslogan que aquí he compartido con mis queridas que dice, si Dios dice, Dios hace. Lo que va a variar es el tiempo y la manera de Dios. Pero a veces queremos las cosas a nuestra manera y no dejamos a Dios cumplir con su plan perfecto para nuestras vidas. Y eso quiero que lo recapacite cada uno de ustedes. Que verifique dentro de su corazón cuál es mi concepto real de Dios. ¿Realmente lo creo capaz? De eso que en mi vida hoy es un imposible. De eso que hoy en mi vida estoy cansada. De eso que hoy en mi vida me atribula. ¿Para qué lo está permitiendo Dios en mi vida? ¿Qué quiere enseñarme a través de esta situación que es molesta, dolorosa, difícil, imposible? Dios tiene propósitos. Aquí lo dice. Sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Es muy claro. Sí, y luego dice en Lucas 11:13, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu a aquellos que lo piden? Entonces me van a decir, bueno, pero entonces esto las peticiones de que me sirva el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Yo hubo unción del Espíritu Santo aquí. Y ese Espíritu Santo, aparte de llenarnos de la fuerza de Dios, del amor de Dios, de su presencia, nos ayuda a alcanzar la plenitud. Recuérdense que, yo no sé si todos lo saben, pero a mí me mencionó esto. Fuimos creadas para ser eternas. Eternas con Dios o sin Dios, ¿no? Eso depende de nosotros. Y esa eternidad empieza aquí y ahora, en el momento que nacemos. Y aquí en la tierra nuestra vida es corta. Miren, yo tengo papás longevos, mi mamá murió en 96, mi papá 90. No todo el mundo llega a esas edades. Pero tengo una amiga cuya abuelita murió de 100. Queríamos una vida larga. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta largura al lado de la eternidad de Dios? Entonces, si yo fui creada por Dios, para Dios, y me da su espíritu, ¿para qué me lo está? Para que yo tenga esa llenura de Él. Y en esa llenura cambia mi manera de pensar, de sentir y de hablar. Con esa llenura del Espíritu Santo, Él me da su plenitud, pero a veces no dejamos que Él nos llene de su plenitud, porque nuestras palabras no declaran lo que Él sí es. Si yo sigo pensando que Dios es un diosito de este tamaño, ese diosito es incapaz de hacer todo lo que yo necesito. Es incapaz de darme eso que yo en mi vida anhelo. Vida en abundancia.
Y ese es el plan de Dios en nuestras vidas. Vida y vida en abundancia. Pero no lo dejamos, lo atamos de manos. Y es a través de su espíritu que vamos teniendo revelación. ¿Qué nos revela? Su poder, su grandeza, su amor, su fidelidad. Así como en esa ocasión que yo oraba por mi hija y me dijo providencia. Cuando yo averigué que era la providencia, tuve paz. En su revelación pide paz. Cuando nos habla, Él nos muestra cuál es su voluntad. Y nos deja saber que sí se está haciendo cargo de eso imposible, de esa situación económica, de esa relación rota, de esa enfermedad, de todo eso que para nosotros nos atribula durante nuestro diario vivir, de ese juicio donde no se mira justicia. Porque todos hemos declarado, es que en Guatemala nada va a cambiar. Yo he oído a la gente decir eso. Ay Dios, en Guatemala todos son corruptos. Ay Dios, llevamos años con esto. ¿Lo hemos declarado o no? Sí. Ajá. En Nicaragua, tenemos nicaragüenses. En Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, y lo que nuestros labios declaran es, Dios, Maduro nunca va a salir de ahí. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Qué declaramos en las situaciones de nuestra vida? ¿Qué declaramos? Catástrofe. Como esta mujer que obviamente no se ganó el bonito, yo nunca me gano nada, tengo re mala suerte. Entonces, es el Espíritu Santo el que hoy nos tiene que revelar a todas dónde nosotros estamos limitando a Dios, dónde nosotros no estamos dejando que esas bendiciones que Él sí tiene para nosotros sucedan y hayan cambios radicales en nuestra vida. Fíjense que en algún momento de mi juventud, mi papá, pues, como dirían mundanamente, se echaba los trapos. Íbamos a las fiestas y mi papá, pues, se entonaba. Y para mí esto era temible, yo me iba en mi propio carro para no sufrir aquello del carro que mi mamá iba, ¡carros! ¡Los niños! ¡Los carros! Entonces yo iba al mismo lugar en mi carro. Pero un día tomé la decisión de creerle a Dios. Y le empecé a orar. Íbamos a la fiesta de estos primos que tenemos con Silvia, algo buenos anfitriones. Y oraba por los meseros. Porque ¿cuál es el trabajo de los meseros? Darle trabajo a la gente. Si no, ¿qué están haciendo ahí? ¿verdad? Entonces yo oraba por los meseros, no los conocía, y le decía, Señor, te pido por cada mesero que va a haber en la celebración, por cada persona que va a estar en la celebración, por todas esas botellas de whisky, de cerveza, de champán, de lo que hubiera. Y te pido, mi Dios, que a mi papá le des ese dominio propio que él necesita. Él se sentía contento entre sus sobrinos y entre la gente, era muy fiestero y muy sociable, entonces obviamente estaba en su lugar de salsa, ¿no? Y entonces yo empecé a orar así. ¿Y saben qué? Mi papá dejó de tomar. Iba a las fiestas, se tomaba un vodka, ya ni siquiera el bendito whisky que a mí no me gustaba. Hubo un cambio, pero yo tomé la decisión de creerle a Dios. Yo tomé la decisión de orar por eso. De todas formas, para mi papá era un beneficio, porque me manejaba de regreso hasta donde vivíamos, que era bastante lejos, y ya no era tan joven. Entonces, Dios sí es capaz de transformar y de cambiar esas situaciones que mundanamente vemos como imposibles. Esas situaciones en las cuales dejamos de creerle a Dios, que dejamos de creer en su poder y su autoridad. Dice que al nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no hay nada imposible para Dios. Entonces, dice en Amós 3:3, andarán dos juntos, si no están de acuerdo. ¿Cómo puedo yo andar con Dios si no estoy de acuerdo con Él? No le creo y no creo en su capacidad de transformar situaciones dolorosas e imposibles en mi vida. Yo me imagino que si todas me dijeran, que no me lo van a decir, estoy en clase, situaciones difíciles en su vida, ¿las hay? Las hay. Y hay cosas donde ustedes tienen desesperanza. Estoy segura, porque el enemigo es maestro en esto, en robarnos la confianza, la esperanza, la paz, la salud, la economía, las relaciones. Es maestro.
Y nosotras somos las que le hemos abierto las puertas. Mis preciosas. Entonces, probablemente el Señor les quiera hablar de algo más. Entonces, fíjense pues, en Malaquías 2:17 dice lo siguiente: habéis hecho cansar a Dios con vuestras palabras. Es delicado, ¿verdad? Que mis palabras, lo que he declarado con mis labios, ha limitado el poder de Dios en mí. Malaquías 2:17. Si el Señor tiene planes de bien, Jeremías 29:11, donde dice que tiene planes de bien, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Un plan es algo, por ejemplo, yo tengo planes este fin de semana de ir a almorzar. Puede ser que se lleve a cabo, puede ser que no, ¿verdad? Es un plan, no quiere decir que se está llevando a cabo. Pues eso es lo que pasa con Dios. Él quiere esos planes, pero puede ser que no se lleven a cabo porque yo no le creo, porque yo no quiero recibir lo que Él me da, porque yo declaro con mi boca cosas que le cierran la puerta a Dios para poder bendecir. Entonces, es necesario creerle y cambiar mis declaraciones. Y es ahí donde ustedes, cada uno de ustedes, entra en esta situación, en qué creen y qué declaran. ¿Cómo es su fe? Porque muchos me van a decir, no, Gaby, pero yo aquí llevo años, yo le creo a Dios. ¿Creen a Dios o solo creen en Dios? Son diferentes. Yo sí sé que Dios existe, lo he sentido. ¿Le creo a Él lo que Él dice? Y les voy a contar una anécdota muy interesante. Estaba yo con mi mamá en aquellos días, ya vivía en la zona 7 de Misco, que luego se volvió 4. ¿Sergio, tienes así? No, no es así. Ah, sí, sí está ahí. Entonces, fíjense bien, pues. Dígame eso. Mi mamá era una mujer mayor, iba en su carro, nos juntamos en Peri Roosevelt, tomamos café, platicamos y nos teníamos que ir a PriceMart de la Roosevelt. Asumo que la mayoría conocen esto. ¿Cómo es el tráfico de la Roosevelt? Cargado. Un jueves a las 11 de la mañana, el tráfico de la Roosevelt es cargado. Y teníamos que ir a PriceMart. Ella ya se perdía y había nacido algo perdida porque no tenía muy buena memoria. Y entonces me dijo, ay, mija, ¿cómo vamos a hacer? Yo no sé dónde está PriceMart. Dije, mamá, espérese, vamos a orar. Fíjese bien, pues que esto es un milagro sobrenatural. Oramos y le pedí al Señor, Señor, tenemos que dar a PriceMart cada una en su carro. Tenemos que dar retorno. No habían esos pasos a nivel actual, pues esto fue hace varios años. Por favor, ayúdanos a pasar. Y que mi mamá no se pierda. Después de ir de regreso a su casa. Y se los dijo, eso es un milagro sobrenatural donde el Señor hizo cambiar la física. Nos pusimos ella adelante y yo atrás, no había semáforo. Había que esperar que no vinieran carros para poder arrancar y dar la vuelta en el retorno. El tráfico se congeló. Yo lo vi con mis ojos. El tráfico se congeló. El tráfico paró. Y mi papá, mi mamá y yo pasamos una atrás de la otra, dimos el retorno y luego vi el tráfico moverse. No había un policía, no había un semáforo, no aleteamos para que la gente parara, hay gente que aletea. Y el Señor hizo su obra. ¿Por qué la hizo? Si era muy imposible que en la Roosevelt se parara el tráfico a esas horas de la mañana. Porque se lo pedí creyendo que Él podía hacerlo. No lo hubiera hecho si yo no le pido. Yo hubiera podido quedar ahí esperando. Y mi mamá hubiera tal vez logrado pasar primero y no al rato. Sucede. Yo le creo a Dios que Él tiene ese poder sobrenatural para parar un tráfico, queridos. Dios tiene planes de bien para la vida de cada una de nosotras, pero tenemos que empezar a cambiar, a tomar conciencia y a cambiar qué decimos, qué declaramos y qué creemos. Porque a veces, no, sí, yo sí creo en Dios, sí, yo sé que Dios es poderoso, pero no estoy creyendo porque mi vida no es poderosa. Tenemos que revisar eso. Fíjese, hay una cita lindísima que es Lucas 6, 43, 45. Dice, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos,
ni se le cogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues lo que abunda la boca es lo que habla el corazón. No, de lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. Lucas 6, 43, 45. Ustedes, les dejo de tarea de aquí a la semana entrante, poner atención qué es lo que declaran en los temas de conversación con amigas, con amigos, con su marido, con sus hijos. ¿Qué declaran? ¿Bendición o maldición? ¿Declaran el Dios Todopoderoso o ese Dios que no hace nada por ustedes? Esa es una tarea que les dejamos, pero aparte hoy vamos a orar por esto. Pero dice la palabra, hoy es un buen día para cambiar. No lo podemos dejar, ay, sí, ya voy a cambiar. Ya he hecho unos años, sí. Ay, voy a empezar, voy a pensar si lo que Gaby está diciendo, bueno, voy a esperar a ver si pasa. Hoy es ese día para tomar la decisión. Cada una en libertad de cambiar lo que dicen y pedirle a Dios, creerle. Porque si no le creemos porque hemos visto imposibles, hay que pedirle a Él esa capacidad de creerle, de pedirle perdón, porque no le hemos creído. No hemos creído en su poder ni en su autoridad. Todas las veces que hemos maldecido, es muy fácil maldecir. Facilísimo, nuestra carne nos manda a maldecir. Si empezamos a bendecir, vamos a ver el cambio. A esas gentes horrorosas que se nos atraviesan en la vida, pues porque hay gente horrorosa, a bendecirlas, a declarar bendición para ellas, a orar por esas personas, a empezar a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de sentir, de vivir y de hablar. Pero esa decisión está en cada una de ustedes. Yo les traje aquí a un listado de cositas, de situaciones difíciles. Solo van a levantar la mano. ¿Alguna de ustedes está enferma y ha orado y no se ha cumplido su petición? ¿Enfermedad en alguna de ustedes? Todas estás tú, Annalisa. ¿Alguna de ustedes tiene una situación económica en la cual ha orado por esto? Carmen, tú, ahí atrás. ¿Alguna de ustedes tiene situaciones imposibles? Fíjense bien, pues hay más en los imposibles que en los demás. ¿Alguna de ustedes tiene división en sus familias? Sobrepasó lo imposible. ¿Alguna de ustedes tiene familiares o seres queridos con un vicio o un alcoholismo o drogas? ¿Okay? ¿Alguna de ustedes tiene ansiedad o depresión? Fíjense bien, pues. Hoy les voy a dar la cita bíblica para cada uno de estos temas y no sé si me faltó otra. Pero también hay una ante la vejez. Y a mí el Señor hace poco me dio una promesa sobre mi vejez. Ya la tengo encima. Tengo 65 años. Ya no voy para atrás, voy para adelante. Y uno va viendo cómo la vejez va haciendo mella. Mi esposo ya de hecho ya tiene un aparato en un oído para oír. O sea, ya estamos en ese proceso. Y el Señor me dijo esta cita y se las quiero decir porque a mí me la dio como una promesa. Y cuando la leí, me dio paz. Y es en Isaías 46, 3, 4. Como no veo tantas jóvenes aquí, les conviene apuntarla. 3, 4. Isaías 46, 3, 4. Fíjense bien qué linda la cita. Isaías 46, 3, 4. 46, versículos 3 y 4. Oigan pues, porque siguen hablando, no la van a escuchar. Escuchadme, oh casa de Jacob, o sea, cada una de nosotros, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que yo he llevado desde la matriz. Miren, desde el útero de nuestras madres nos ha llevado el Señor, no creo que aparecimos, ¡puf! No. Y hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os soportaré. Yo os soportaré y os libraré. Linda la promesa, ¿no? Yo la tengo subrayada y apuntada y la declaro en mi vida, la de mi esposo,
Y en la de mis hijos, porque sucede que cuando ellos sean ancianos yo no voy a estar presente. Pero la declaro para mis hijos. Y a todas las que estamos aquí, unas más jóvenes que otras, las invito a declararlo para sus jóvenes. Ajá. Entonces, las que tienen situaciones de salud, les voy a dar unas citas, las quieren apuntar. Dice, por sus llagas hemos sido sanadas. Eso es una aseveración. No dice solo sí, ¿cuándo? Isaías 53:5. Sí. Primera de Pedro 2:24. Isaías, Antiguo Testamento. Primera de Pedro, Nuevo Testamento. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por sus heridas hemos sido sanadas. Primera de Pedro 2:24. Las de situaciones económicas siempre nos puede servir, ¿verdad? Porque este mundo es cambiante. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, os proveerá de todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4:19. Salmo 37:25. Y esto ya es para nuestras edades en la mayoría. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigar. 37:25. Situaciones humanamente imposibles. Ahí había muchas manos levantadas. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y luego dice en Isaías 33:2. He aquí, yo soy Dios. Recuerden de qué Dios estamos hablando. Dios grande, no Dios chiquitito. Dios de toda carne. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Señor, ten compasión de nosotros que esperamos en ti. Sé nuestro apoyo todas las mañanas, nuestra salvación en tiempos de dificultades. Para 33:2. Para las que tienen situaciones de problemas de división de familias. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que nos separaba a los judíos y no judíos, haciendo de los dos pueblos santos un pueblo uno. Efesios 2:14. Yo con esa cita he orado y he visto la gloria de Dios. En Hebreos 11:5. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿qué es requisito que necesitamos? Creerle. Creer en lo que dice su palabra y declarar bendición. Ante un vicio, alcoholismo o drogas. 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Oren, oren, para que a estas personas que están atadas les sea desagradable. Les sea desagradable esto. 3:17. De la ansiedad y la depresión. Por lo tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Es así, Google, aunque no escribí el nombre. Las vigencias se las di. Problemas de justicia, en esta pensé en Ivana. En Romanos 12:19. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y me consta. 12:19. Me consta. Este es el número que no apunté. Pero repetí lo que decías. Por lo tanto, habiendo sido declarados justos por la fe,
tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos, ¿qué fue que dijiste? 12:19. ¿Qué declaras cuando tienes miedo? Porque miedo todos hemos tenido, ¿no? Digo yo. Isaías 35:4. Ánimo, no tengan miedo. Aquí está Dios para salvarlos y a sus enemigos los castigará como merecen. Entonces, si Dios declaró a Abraham justo y lo declaró padre de la fe, ¿cuánto quieres? Isaías, la última. Isaías 35:4. No hay personas que prestan atención. Entonces, nosotros las invitamos a no declarar ni pedir lo que en realidad no desean recibir. Porque muchas veces queremos ser víctimas. Muchas veces nos ponemos en el plan de que, ay, pobrecita, yo las cosas tan malas que me pasan, qué barbaridad. ¿Y ustedes creen que siendo víctimas vamos a poder alcanzar las bendiciones de Dios? No. ¿Un víctima para dónde mira? Para abajo. ¿Y para dónde nos llama el Señor de? Para arriba. Entonces quiero que cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor perdón. Y quiero que cada una sea sincera, ¿verdad? Porque a mí me pueden contar cuentos, pero al Señor no. Padre Santo, repítalo. Hoy te doy gracias porque me estás invitando a cambiar. Me estás invitando a empezar a creerte a ti. El Dios Todopoderoso, de lo sobrenatural. Y te pido perdón por todas las veces que he declarado cosas negativas, que no te he creído y no he creído en tu poder grande. Ayúdame a cambiar para que yo pueda ser esa mujer victoriosa que tú planeaste y tenga esa vida y vida en abundancia en mi vida. Te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, chicas, contaré